4, la fisiología de la circulación, y es una, dijéramos, una mitad larga, realmente hasta más que fisiología cardíaca. Son 6 capítulos, de los cuales afortunadamente en varios de ellos el contenido ya lo hemos manejado o lo conocemos, y por lo tanto pues se convierte en un repaso, ¿verdad? Pero aquí les comparto que me para que me puedan confirmar en cuál diapositiva fue la que nos quedamos con ustedes. Les recuerdo que... para arriba. Ajá. Vamos a ver si con su grupo pudimos ver ya esta primera diapositiva donde manejamos el tema 1, ¿verdad? El tema 1 de hemodinamia es las características físicas de la circulación del sistema circulatorio y de la sangre, ¿verdad? Y el tema 2 son las funciones generales del sistema circulatorio. Si ya vimos ese, bueno, la siguiente diapositiva es el tema 3, que se convierte en el contenido central, quiere decir el contenido más importante, porque no porque el otro no sea importante. Lo que sucede es que hablar de características físicas del sistema del circulatorio y de la sangre es prácticamente hablar de su composición, ¿verdad? Y por eso es que hemodinamia sí es un tema nuevo. Lili, te escucho. Sí, le iba a comentar que todavía no empezamos con eso. Nos estábamos quedando en el análisis de algunos registros del electrocardiograma que son anormales. Estábamos en fibrilación ventricular. ¿Vimos fibrilación ventricular con ustedes? No, apenas íbamos a terminar de verlo. Gracias, Lili, gracias que me dices. Entonces, ¿saben qué, jóvenes? Les voy a dejar de compartir y les voy a compartir nuevamente el de corazón para que podamos terminar de ver, porque aparte de fibrilación ventricular, que es la, dijéramos, arritmia más grave, tenemos que ver, ¿verdad?, otra patología, si es que no lo hemos visto, ustedes me dirán, que tiene que ver con el infarto agudo del miocardio y finalmente con la alteración que se genera cuando algunos iones, en este caso el que vamos a ver es el potasio, ¿verdad? Modifica su concentración. Entonces vamos a ubicarnos en esta. Ajá. Entonces aquí estamos y seguramente en esta diapositiva, ¿verdad? Si nos quedamos en fibrilación ventricular, bueno, lo que quiere decir, ¿verdad? Es que las anteriores arritmias que vimos, que son el bloqueo sinusal o el bloqueo del nodo AB, por supuesto que son patologías, ¿verdad?, frecuentes en cardiología clínica que alteran la actividad de bomba del corazón, pero ninguna de ellas es tan grave como lo es la fibrilación ventricular. ¿Por qué, verdad? Porque la fibrilación ventricular, si ustedes se fijan, es en la figura de abajo, ¿verdad? Se llega a ella a partir de una taquicardia ventricular. Por eso decíamos que la taquicardia es una urgencia médica. Cuando el paciente desarrolla la taquicardia ventricular tan alta, con frecuencias cardíacas de más, inclusive a veces de 200 por minuto, va a desarrollar esta imagen que se parece mucho a esta de abajo en su primera mitad y que equivale a que si nosotros queremos entender qué está ocurriendo en el miocardio de ambos ventrículos, está viendo zonas de activación y por lo tanto de contracción, pero desordenada. Hagan de cuenta que hay unos segmentos de miocardio que se contraen por aquí, otros por acá. Algunos libros nos dicen, es como si los ventrículos temblaran en lugar de que generaran la sístole para poderse vaciar, ¿verdad? Cuando hay fibrilación ventricular, por supuesto que los ventrículos no se están vaciando y la traducción de ello es que el paciente está en paro. La fibrilación ventricular para muchos autores es la antesala del fallecimiento del paciente, porque si no se revierte, indudablemente que al estar en paro, ¿verdad? En poco tiempo de esa actividad irregular, se va a ir a la línea eléctrica y el paciente pues va a morir.
¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? Pues aplicar un procedimiento, ¿verdad? Que está disponible de manera, dijéramos, habitual en los hospitales, en las unidades de atención médica, pero también, por ejemplo, en lugares públicos como aeropuertos, como restaurantes, incluso en las estaciones, en las terminales de autobuses. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, acuérdense, que los pacientes tengan infarto. Y un infarto puede ser la causa de que el paciente desarrolle la fibrilación ventricular, ¿verdad? Puede tener como arritmia la taquicardia ventricular paroxística. Y esa taquicardia en ese episodio lo puede llevar a la fibrilación ventricular y de ahí al paro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los médicos cuando vemos? Claro que en este momento el paciente está inconsciente, porque como decimos, el corazón está en paro, no está viendo sístole, entonces está en paro cardiocirculatorio. Y eso le genera pues isquemia cerebral, hipoxia cerebral y el paciente pierde la conciencia. Entonces nosotros tenemos poco tiempo, ¿verdad? Porque a partir de los 5, 7, 8 segundos de estar en isquemia, empieza el riesgo de la necrosis por la hipoxia. Y entonces, si los pacientes están hospitalizados, bueno, pues ahí está el equipo, ¿verdad? ¿El equipo de qué? Pues de reanimación cardíaca o cardiopulmonar. Y entonces, si se dispone del desfibrilador, pues el paciente se coloca, ¿verdad?, en posición horizontal, o sea, de cúbito dorsal, y se le aplican con las dos placas del desfibrilador, como está aquí en la figura esta de Guyton, que es sencilla, pero se entiende, ¿verdad? Se le aplica una descarga de alto voltaje. Son voltios, no milivoltios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que espera uno provocar con esa descarga de alto voltaje? Aquí está. Esto que está graficado, que está registrado aquí, fíjense cómo está registrada la actividad esa eléctrica desordenada, irregular, pues que no lleva a nada bueno, más bien va a llevar a algo malo. Y si aplicamos la descarga, lo que pretendemos es lograr eso. Vean cómo la línea, ¿verdad? En la parte superior se va a un registro horizontal. En ese momento significa que se logró detener esa actividad de la fibrilación ventricular. Es decir, se logró parar toda la actividad eléctrica del miocardio. ¿Y a qué le apostamos como sucedió en este caso? A que en alguna parte del corazón, puede ser el mismo nodo SA, se instale el marcapaso. Pues si es el SA, es el normal. Aquí ocurrió eso. El nodo SA toma la función del marcapaso, pues regresa, ¿verdad?, a una actividad eléctrica y por lo tanto mecánica también del ciclo cardíaco que le salva al paciente de morir. Si aplicamos la descarga y el corazón sigue en la línea eléctrica sin respuesta, podemos aplicar una segunda descarga. A veces, si no hay respuesta a la primera, pues puede ser que haya la segunda. Si no hay a la segunda, las posibilidades de que responda a una tercera son la mitad o menos, más bien. Y por eso es que no hay que insistir en estar dando descargas tras descargas, ¿verdad? Porque esos equipos se descargan. Y entonces puede suceder, ¿verdad?, que el equipo ya no tenga carga suficiente para seguir dando las descargas. Puede ser que ese paciente inclusive ya no respondió y falleció y resulta que van a llegar al rato otros pacientes que también necesitan de ese equipo y que a lo mejor con una descarga hubieran logrado revertir su problema. Entonces no hay que caer en algo que en bioética se llama el ensañamiento terapéutico, que significa que a fuerza queremos, ¿verdad?, revertir esa situación del paro cardíaco a base de 10, 12 o el número de descargas que sean. ¿Por qué, verdad? Porque recuerden que entre más tiempo pase el paciente en paro, pues la isquemia es más severa, por lo tanto la hipoxia también, y el daño
El daño de necrosis, pues, es más extenso. ¿A quién? Sobre todo a la neurona y al riñón. Entonces, hay pacientes que en estas condiciones pueden quedar con dos tipos de complicaciones secundarias. Una es un estado de coma permanente. ¿Por qué? Pues porque hubo muerte neuronal en regiones dispersas de la corteza y queda en estado de coma. Otra es que quizá no quede en estado de coma, pero entonces desarrolla una patología que se llama la necrosis tubular aguda. Eso quiere decir que las células epiteliales de los túbulos de la nefrona se le necrosan y por lo tanto va a desarrollar insuficiencia renal aguda, que por supuesto también es causa de muerte, a menos, ¿verdad?, que entra a un programa continuo de diálisis, hemodiálisis del riñón artificial, el uso del llamado riñón artificial, que es el hemodializador, o inclusive la oportunidad de recibir un trasplante de riñón. Entonces, esa es la arritmia más grave, jóvenes, fibrilación ventricular. Hay también fibrilación auricular, pero no tiene ese nivel de mortalidad que tiene la ventricular. ¿Por qué motivo? No tenemos que olvidar, que acuérdense que si las aurículas están en fibrilación, es igual que los ventrículos. Tienen una actividad irregular, pero no hay sístole auricular. Eso no mata al paciente. No lo mata, ¿por qué? Porque acuérdense que si no hay sístole auricular, pues lo que está perdiendo, lo que pierden los ventrículos es solo un 20% máximo, puede ser un 15% del llenado ventricular, y con eso sí se sobrevive, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ahora miren, vamos a revisar esta patología. Esta es una composición del libro de Gannon. Guyton tiene algunas imágenes también. A mí me gusta esta porque es muy, para análisis comparativo es muy buena. Por supuesto que no podemos ahorita, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, de aprendernos todos estos detalles. Yo les voy a ir marcando cuáles son los tres datos que tenemos al menos que tener un conocimiento para que sea ese conocimiento de contenido central. El infarto del miocardio o infarto agudo del miocardio, en los expedientes, ¿verdad?, se representa con sus iniciales IAM en mayúscula, infarto agudo del miocardio. Obviamente son pacientes en condición crítica que se tienen que hospitalizar y además en las unidades de cuidado intensivo. Y entonces van a tener su conexión al monitor y en el monitor se va a estar registrando continuamente, ¿verdad?, entre otras cosas, su electrocardiograma. ¿Cuáles son las manifestaciones? Miren, solo vamos a ver tres. Una que sería la que está marcada en la columna B. Vean cómo abajo de la figura están las letras. La columna A la tenemos que ver hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es un paciente normal, es un electrocardiograma de un paciente sano. Pero la columna B ya me está dando uno de los puntos que sí es necesario que aprendamos. Es la manifestación más temprana de un infarto. Luego las columnas C y D las vamos a ver, las C y D, como las manifestaciones, llamémosle a mediano plazo. Ahí dice patrón tardío establecido. Bueno, le llamamos mediano plazo porque miren entre paréntesis lo que dice. Son las manifestaciones o alteraciones electrocardiográficas que duran muchas horas, ¿verdad? Y que pueden extenderse a muchos días o semanas. Pero hasta ahí. Y luego vendría la última. En la columna E dice el patrón muy tardío es el que se queda inclusive o se puede quedar años y de hecho toda la vida. Entonces esos tres puntos son los que vamos a analizar, ¿sí? Vamos a ver primero que el infarto, tenemos que recordar, pues es una enfermedad isquémica. Y si es de agudo del miocardio, pues del miocardio, pero no es el único órgano. Sabemos que hay infarto pulmonar, sabemos que hay infarto cerebral, ¿verdad? ¿Por qué se sucede esa zona de isquemia que lleva a necrosis a los miocitos del miocardio? Pues por una oclusión de alguna arteria del sistema coronario.
Y la oclusión lo más seguro es que sea un coágulo que se forme ahí donde hay una placa de ateroma y entonces es un trombo. Pero es una trombosis. ¿Por qué? Porque fue generada porque se formó una placa de ateroma y cuando la sangre pasa por esa superficie de la placa, pues no es el endotelio. Y entonces se activan los factores, el de contacto, el de coagulación, el 12, y se forma el coágulo. Una trombosis de alguna rama de las coronarias. Cuando la rama es una rama distal, el paciente tiene posibilidad de recuperarse y sobrevivir. Si es una de las primeras ramas de las coronarias, el paciente muere porque la zona de isquemia y por lo tanto de hipoxia y necrosis es extensa. Por ejemplo, una trombosis en la circunfleja, que es una de las principales ramas de la coronaria izquierda, pues decimos nosotros, ¿verdad? Es mortal por necesidad porque va a sufrir una zona muy extensa de isquemia y de necrosis por la hipoxia. Y entonces, vean aquí cómo se altera el electrocardiograma. Vamos a ver la columna B. La columna B. Y nos vamos a ir, ¿verdad? De arriba abajo, porque arriba están las derivaciones estándar, 1, 2 y 3. De 1, de 2 y de 3. Luego vienen las unipolares aumentadas, ABR, ABL y ABR. Y luego las precordiales que están por pares, 1, 2, B3, B4 y B5 y B6. Y entonces vean, jóvenes, comparen el QRS de la primera columna, que es el normal, con el QRS en D1. Ay, pues nosotros, a lo mejor, no sé si a ustedes les pase, pero al ver eso diría uno, ay, qué bonito potencial con meseta se registró. Porque estos son registros, ¿verdad? No son gráficas, son registros. Y entonces uno diría, ay, qué bonito potencial con meseta se registró ahí, en ese. Y luego si bajamos la vista, esa columna, vean en ABL. Ah, pues ahí está otro potencial con meseta, ¿no? Y luego váyanse a B3, 4, 5 y 6 y otra vez la imagen. Jóvenes, pues no es potencial de acción con meseta, se parece a la imagen. ¿Pero por qué no? Porque potencial de acción con meseta necesitaríamos estar registrando sobre un solo miocito. Pues es un potencial de acción. Necesitaríamos haber sacado el miocito, ponerle un electrodo intracelular, un extracelular, conectarlos a qué equipo, jóvenes, con qué equipo es con el que podemos registrar los potenciales de acción. Eso lo aprendimos en la unidad 2, capítulo 2. 2.6 es el tema, el último. ¿Cómo se llama? El equipo con el que podemos en una pantalla fluorescente estar viendo las espigas o los potenciales de acción. En este caso con meseta. ¿Sí se acuerdan? Osciloscopio. Ay, ¿quién iba a contestar? Yo, Julio. Ah, a ver, Julio, te oímos. Es el osciloscopio de rayos catódicos, algo así recuerdo. Ese es el nombre, ¿verdad? Y se abrevia así, ORC. Jóvenes, aquí estamos registrando con un electrocardiógrafo. No tiene nada que ver. Estamos registrando la actividad eléctrica sumada de todo el miocardio, ventricular, auricular. Y por si fuera poco, la actividad eléctrica la estamos recogiendo sobre la superficie del organismo, sobre la piel. Entonces, claro que no son potenciales con meseta. ¿Qué cosa es? Una imagen extraordinaria, muy demostrativa. Y fíjense lo que dice ahí con color rojo, se lo subrayé lo que tenemos que aprender. Esa es la elevación del segmento ST. El segmento ST se eleva en las derivaciones que registran la zona del corazón donde ocurrió el infarto, ¿verdad? Ahí está en D1, está en ABL. Y eso es muy importante, porque si recordamos, D1 es la horizontal, es la derivación horizontal, brazo y brazo, derecho, negativo, izquierdo, positivo, izquierdo. Luego ABL, un solo electrodo, el del brazo izquierdo. Por lo tanto, pues podemos inferir, este paciente, el infarto está en el lado izquierdo, ¿verdad? Y luego también, ¿por qué podemos inferir eso? Porque vean, B1, B2 no tiene la elevación del segmento C3, pero de B3 y sobre todo B4, B5 y B6, ahí está la elevación.
Jóvenes, acuérdense de la posición de los electrodos. Las últimas derivaciones precordiales pues se están registrando del lado izquierdo. Entonces, así es como ubicamos, ¿verdad? Entonces, ahí va mi primer dato de infarto, el más temprano, elevación del segmento ST en las derivaciones donde está el infarto. Porque va a haber otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eso, pues, si se lo quieren aprender, que bueno, yo no se los voy a exigir, ¿verdad? Porque ya no tenemos tiempo. Depresión recíproca. ¿Y depresión qué significa? Que el segmento ST, en lugar de elevarse, se va hacia abajo. Y aquí la depresión, véanla en D2, en D3. Véanla en ABF, ¿verdad? Y entonces, en la zona, en las derivaciones que registran, la zona donde está el infarto es elevación del segmento. Supradesnivel, también le podemos decir, del segmento ST. En las derivaciones opuestas, el segmento se va hacia abajo. Infradesnivel o desviación. Pero aquí, con que nos aprendamos la elevación, porque esa es una imagen típica. Solo dura algunas horas, pocas horas, ¿verdad? No va a permanecer, no va a permanecer. Al cabo de pocas horas se va a desaparecer esa alteración. Vamos a ver ahora dos alteraciones a mediano plazo, que son las que están en la columna C y en la columna D. Entonces, para ver esas alteraciones, deben de haber pasado muchas horas, más de 8 horas del infarto. Y esas alteraciones van a durar, como dice ahí, pues hasta varios días, ¿verdad? Y pueden durar hasta semanas, porque acuérdense que la estamos viendo en bloque, ¿verdad? La columna C y D en bloque. Entonces, fíjense. Paso número 1. Después de muchas horas, y vean de vuelta D1. Vean cómo la elevación del segmento ya va para abajo. Pero yo quiero que se fijen en la onda Q y la comparen con el registro normal, que es una Q minúscula, porque la Q normal es de 1 milímetro de profundidad. Quizá, dicen los autores, 1,5 o 2, y de ancho igual.